Bueno, un saludo para todas y para todos. Gracias por su participación, gracias a la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a quienes están organizando este simposio de filosofía y educación. Esta es la P29, COVID-19 como medio de trascendencia. Bueno, vamos a tomar como autor de base a Karl Jasper, quien habla de las situaciones límite como medio de trascendencia, por eso el título de COVID-19 como medio de trascendencia. ¿Qué es una situación límite para Karl Jasper? Una situación límite es aquella de la cual no podemos escapar ni alterar. Ahí estamos. Pero algo podemos hacer. O sea, el ser humano siempre puede hacer algo. Puede ser esclarecida y asumida. ¿De qué manera asumida? Ahí pues el dilema que vamos a profundizar ahora. Una pregunta: ¿es el SARS-CoV-19 o COVID-19 una situación límite? Sí. ¿Por qué? Bueno, tomando la definición de Karl Jasper, de ella no podemos escapar ni alterar. Unos cuantos científicos y empresarios de la salud pues están trabajando para la vacuna y para otros remedios, pero la inmensa mayoría de la humanidad, creo que entre quienes contamos todos nosotros, o sea, no podemos ni escapar ni alterar. A todos nos ha tocado. Nuestra vida no es la misma desde que apareció el COVID-19 en nuestra realidad. Nos ha tocado cambiar de lugar de vivienda, o nos ha tocado encerrarnos en nuestras casas, por lo menos usar tapabocas, salir una vez a la semana, etcétera. A todos nos ha tocado. Cada uno de nosotros podría decir, bueno, yo he asumido esta situación de X o Y manera, pero a todos nos... Karl Jasper habla de dos actitudes, podríamos decir, o dos formas de asumir la situación límite. Una es el suicidio y otra es la fe. No se hace un juicio moral, no se dice que una es buena y otra es mala, no. El suicidio como una forma de acabar con la existencia empírica, es decir, de dejar de vivir, de sobrevivir. Entonces pues acude la persona a cualquier tipo de formas de suicidio para acabar con su vida, dejar de respirar, dejar de continuar viviendo. Pero también hay otras formas de suicidio. Es posible que la persona simplemente sobreviva en una vida, como decía el filósofo argentino José Ingenieros, en una vida mediocre. Es más, es posible que aproveche la situación límite, como decían nuestros viejos, el río revuelto ganancia de pescadores, es decir, aproveche la oscuridad para hacer daño, aproveche la crisis para hacer más daño, para ahondar en su propia mediocridad, como decía Ingenieros, en su propia maldad, y para reafirmarse no como ser humano auténtico, sino para reafirmarse en su inautenticidad. Eso lo hemos visto. La foto que vemos acá es una prueba de ello, ¿no? Esta es una foto de la calera del río Teusacá, y la manera como una institución pública, la CAR específicamente, está acabando con el río, y como una institución que además utiliza los recursos públicos, pues los utiliza para dañar y para favorecer unos cuantos intereses de los contratistas y
y de unos cuantos interesados en hacer valer más la tierra, el suelo, pero acabando con el ecosistema. Y de estas situaciones conocemos a nivel mundial y aquí en Colombia cómo se aprovecha la situación para la corrupción, para el daño, para ahondar, como decía José Ingenieros, en la mediocridad humana. Otra forma, según Karl Jasper, es la fe. No necesariamente la fe en una deidad, pues para muchas personas sí, la fe en un Dios, llámese Yahvé, llámese qué sé yo, Jesús, Alá, etcétera. Pero para otras personas la fe en la vida, inclusive personas que se manifiestan o que se confiesan ateas, para quienes también es muy importante la espiritualidad. Decía el Nobel José Saramago que para ser un ateo como él se necesitaba una profunda espiritualidad. Entonces la fe pues es muy importante en una forma constructiva de asumir la situación. ¿Qué propone Karl Jasper y qué vive mucha gente? Eso lo hemos constatado. Punto de partida, podríamos decir, existencia empírica, o sea, lo que todos vivimos. Esa existencia empírica, ese día a día, nacemos, crecemos, comemos, trabajamos, etcétera, todo lo hacemos. De pronto se encuentra con una situación límite. Situaciones límites experimentamos durante toda nuestra vida. De pronto se acaba la vida intrauterina y hay que nacer, toca empezar a respirar por nosotros mismos. De pronto nos toca empezar a caminar, de pronto nos toca ya salir de la casa, de pronto hay personas que se chocan con una enfermedad, se les mueren los papás, un embarazo no planeado, pierden el trabajo, hay una separación, en fin, tantas realidades, una enfermedad o una pandemia como la que está sucediendo en este momento, que a todos nos toca, de distinta manera, pero a todos nos toca. Y Karl Jasper dice, esa situación límite es una oportunidad para trascender. ¿Qué es trascender? Podríamos decir así popularmente, es como la posibilidad para crecer como persona, para alcanzar la mejor versión de mí mismo, de manera que alcance la existencia auténtica, la verdadera existencia, la existence, como decía Karl Jasper, la auténtica existencia. No siempre pasa eso. Es posible que una situación límite no me toque en mi esencia, simplemente la soporte, la sufra, o inclusive, como veíamos hace rato, aproveche la situación límite para ahondar en mi propia mediocridad y para ver cómo pesco en río revuelto. Entonces ahí la persona no trasciende, ahí la persona no crece, ahí la persona se mantiene en una situación que no la deja crecer como ser humano. Eso es lo que llama Karl Jasper una existencia sin trascendencia, o lo que decía el filósofo José Ingenieros, una mediocridad humana. Bien, hicimos una encuesta abierta para ver de qué manera se estaba asumiendo esta situación límite. Como esta encuesta se hizo en los días de mayor pandemia, donde no podíamos salir, donde no se podía hacer encuestas en la calle, etcétera, pues se hicieron por las redes sociales, especialmente por Facebook y por WhatsApp, y también algunas llamadas telefónicas.
El 95% de las personas que respondió a esta encuesta dice haber aprovechado la situación de pandemia para crecer como ser humano. El 5% dice que la pandemia simplemente ha sido un problema, que no ha construido su vida para nada, que se cayó la economía, que en su casa la vida es un caos, que todo es un problema. Y pues normalmente estas personas culpan a los demás, o sea, culpa de los gobiernos, culpa del alcalde o de la alcaldesa, culpa del presidente, inclusive culpa de su pareja, de sus hijos que molestan mucho y no lo dejan en paz, culpa de los trabajadores de su empresa, en fin. La pandemia o la situación crisis pasó por encima. De ese 95% para quienes la pandemia fue una oportunidad para crecer como ser humano, el 100% dice que su vida ha cambiado radicalmente. Su vida no es la misma desde que se declaró la pandemia en el país. De ese 95%, el 100% de ese 95% para quien su vida ha cambiado y lo ha ayudado a ser mejor persona, la fe ha sido un instrumento para mantener viva la esperanza. No son iguales después de que experimentaron esa realidad. La fe ha sido un elemento constructivo para sus vidas. Bueno, podríamos decir cuáles fueron los determinantes, o sea, por qué unas personas afirman que su vida cambió para bien, de alguna manera no niegan el dolor, no niegan el sufrimiento, pero a su vez dicen que ese sufrimiento no los ha acabado, no los ha destruido. ¿Cómo asumieron ellos esta realidad? Pasaron de una existencia empírica, por una situación límite, y podríamos decir que su vida es más auténtica, según ellos mismos manifiestan. ¿Qué han hecho? ¿Y qué no hicieron otros? Bueno, según las conversaciones, las encuestas, las personas que no lograron aprovechar la situación límite para trascender, se cerraron. Se cerraron en su sufrimiento, en su dolor, se cerraron a los demás y se cerraron a la posibilidad de trascender, a la posibilidad de ser mejores. Se centraron en su propio dolor, o se centraron en su propio egoísmo y su ambición para aprovechar la realidad a fin, como decíamos hace rato, de pescar en río revuelto. Y profundizaron en su mediocridad humana, en su vacío humano, en su inautenticidad, como dice Karl Jasper. ¿Qué hicieron otras personas? ¿Qué manifiestan haber hecho? Y cómo esas actitudes favorecieron su crecimiento como persona. Se abrieron a los demás, a escuchar, a dialogar. Cambiaron muchos hábitos. Algunos que podían salir a caminar, salieron a caminar, guardando la distancia, las medidas, etcétera.
contemplaban la naturaleza, la luna, un árbol, a los animalitos volando, los pajaritos caminando por las calles porque no habían carros. Se abrieron, como decía Jasper, a la trascendencia, a algo que existe más allá de la propia crisis, en medio de la crisis inclusive, en medio de la oscuridad que se gesta la luz. Eso lo hicieron. Ahí el papel de la filosofía, dice Karl Jasper: abrir y estimular la posibilidad de la autorreflexión en las situaciones límite, ofrecer herramientas para mirarnos por dentro y facilitar los procesos de trascendencia. Amigos y amigas, creo que tenemos como maestros de humanidades grandes desafíos. La filosofía y las humanidades en general no pueden ser un simple requisito para graduarse. La filosofía y las humanidades han de hablarle a lo profundo de la existencia del ser humano. Después de estudiar humanidades, la persona no puede ser la misma. Estamos ofreciendo esas herramientas a nuestros estudiantes. Gracias a todas y a todos por su atención.